En el año 1882, una pareja prometió reencontrarse cuando las 9 vírgenes de la Sagrada Familia se encendiesen. Ayer por fin sucedió, pero desde esa promesa Barcelona ha brillado y se ha apagado tantas veces como acontecimientos han atravesado su historia. En Madrid hace frío, las calles están teñidas de personas enfadadas y yo quiero creer en otra dimensión que relativice los sucesos que ocurren aquí. Encuentro refugio en Hannah Arendt, la leo obstinada, intentando colocar la decepción, la rabia, la tristeza y cómo estas tres formas de sentirse se van alternando. Mi dedicación al derecho internacional, humanitario y penal no logra resolver el conflicto moral tan grave que creo que la realidad hoy nos plantea y nos reclama resolver. No solo tengo demasiadas respuestas para quienes plantean sus dudas, o pienso que carezco de ellas, sino que las mías cada vez tienen menos que ver con el derecho internacional y más con la ética del ser humano. La única forma de reparación que podemos llevar al centro de la mesa hoy es el reconocimiento del fracaso de toda estructura democrática internacional que creíamos sería solvente, útil y lograría reparar a tiempo en las medidas a tomar para que todos hoy podamos dormir en paz. Ni siquiera quienes conocemos en profundidad las carencias del derecho internacional, especialmente en materia de género, del declive constante de las Naciones Unidas y de la poca capacidad de maniobra de la Corte Penal Internacional, creo, podemos hoy ampararnos en que ya lo sabíamos. No querer saber ha sido la única forma de tomar decisiones para caminar en estos lodos disfrazados de instituciones con poder ambivalente y objetivos sobre las naciones. El autoengaño que hemos ejercido sobre nuestras carreras profesionales para poder defender los principios de justicia y garantía de derechos humanos internacionales ha sido el motor clave para no sucumbir al conformismo perplejo y problemático ajeno a nuestro entorno. Es por lo estándares de pensamiento ya no existe. Para hablar hoy de qué es relativo, de cómo la verdad está perdiendo valor, de cómo la desconfianza en las instituciones genera una crisis democrática, estoy hoy con una mujer a la que admiro un montón, que creo que ha hecho un recorrido admirable, que tiene una historia muy especial, a la que leí hace ya un par de años y a la que admiro mucho, y se llama Natalia Velilla y es ni más ni menos que una mujer. Y empezamos el debate, ¿juez o jueza? Hola Nur, pues encantada de estar contigo por fin, después de mucho tiempo. Pues mira, es un debate que yo creo que está perdido. A veces me hablo a mí, incluso conmigo misma, a veces me llamo a mí mismo jueza, a veces me llamo a mí mismo juez. Entonces no lo tengo claro. Casi me quedo con magistrada, que es un término además que refleja más lo que soy exactamente, que soy magistrada. Y respecto de juez, jueza, pues bueno, estamos con la batalla de las palabras. Sí que es verdad que juez es una palabra que no necesariamente es masculina, pero que se asocia con hombres. Entonces, al final, yo creo que la reivindicación de la palabra jueza viene también a reivindicar el papel de las mujeres en la justicia, que cada vez es mayor. Eso es algo que es incontestable y la justicia es bastante femenina. Así que yo me siento cómoda con ambas palabras. Vale, me parece que bueno, yo lo haría como tú quisieras, ¿eh? Pero fíjate que me suscitó la duda cuando leí tu primer libro, sí, porque te has lanzado al mundo de la escritura, pero de una forma voraz y maravillosa. Me genera mucha curiosidad, Natalia, este perfil de jueza tan cercana y al mismo tiempo tan colocada, ¿no? Porque yo te escucho como un poco la voz de la verdad. Es verdad que tengo un poco como esta cosa de fan, o sea, no vamos a engañarnos, pero me parece muy importante el papel que haces también en redes sociales de cara a humanizar el papel de la judicatura, de cara a ponerle un poco de rostro también y humanidad a una profesión que está bastante deshumanizada, a mi parecer, y que no cuenta también con el, bueno, con el factor de que no todo es clasificar a algo tan importante como es la institución de la judicatura, sino más bien intentar comprenderlo. ¿Cuál es el motivo que te lleva a meterme en estos charcos, ¿te refieres? A ver, yo creo que quizás es
Y luego creo que tengo un sentido ético alto, en el sentido de que creo que los que tenemos los privilegios de tener conocimiento, de tener medios o de tener la capacidad de ver las cosas con perspectiva, tenemos que librar una batalla diferente a aquellos que no lo tienen. Entonces es un poco esa manera de ser que tengo. No creo que yo sea más humana que mis compañeros. Yo creo que los jueces en general en España, como en todas las profesiones, siempre hay gente que no es así, pero la inmensa mayoría son gente muy comprometida con la sociedad. Y no nos queda otra, porque realmente estamos a brazo partido con los problemas sociales. Vemos todo lo que luego acaba convirtiéndose en una sentencia, empieza por una conversación, empieza por una denuncia, empieza por una declaración, y al final es verdad que quien tiene un problema es el que va al juez, y los problemas al final son muchas veces sociales. Me gusta que digas eso de que humanizo la justicia, pero creo que es un tema más a lo mejor de comunicación que de realidad. Yo creo que los compañeros jueces se duelen igualmente de problemas que se encuentran, se lamentan de la falta de atención por parte de los poderes públicos de nuestra función, y yo creo que en el fondo, somos un colectivo bastante pegado al terreno, pese a lo que se dice. Estoy completamente de acuerdo, y de hecho yo tengo un dilema con respecto, por ejemplo, a, no sé si viste la noticia que salió de hace unos días del asesinato de un joven de 26 años a su pareja de 25. Había sido absuelto por el juez, había tenido antes, una serie de medidas cautelares que se retiraron. Claro, a mí me genera la duda, ¿no? El debate de decir, es muy duro saber que hay tanto que depende de ti, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? En tu caso eres jueza de familia, tienes que tomar decisiones importantísimas que le cambian la vida a la gente para siempre. Y sobre todo, en tu caso, le cambia la vida a los niños. ¿Cómo es esa responsabilidad? Pues es una responsabilidad alta, elevada, que requiere una preparación, primero técnica, pero la técnica es la más fácil. Yo creo que lo que requiere es una preparación de experiencia, y una preparación de años de ver cómo funcionan las cosas y de confiar también en el sistema. En mi papel es verdad que hay un fuerte los jueces de familia, los jueces que nos dedicamos un poco a los problemas sociales más cercanos, también los jueces de instrucción, tenemos también que componer con pocos ingredientes. Es como hacer una comida suculenta cuando tienes 3 cosas en la nevera. Muchas veces el problema que se te plantea no es un problema jurídico, es un problema social, es un problema psicológico, es un problema de adicciones, un problema de falta de medios económicos por parte de las familias, y al final la solución que le da el juez es bastante pobre. Es bastante deficitaria, porque no arreglas nada. Lo único que consigues es darles un papel en el que ellos saben que se tienen que aquietar a lo que tú has dicho. Entonces, la impotencia es grande a la hora de tomar determinadas decisiones, porque sabes que lo que les estás dando no les ayuda a nada. Puedes cambiarle la vida a un menor, por supuesto. Lo que pasa que también cuentas con un montón de apoyos, cuentas con abogados que cuando están especializados en familia, que son un gran apoyo a la hora de plantear alternativas, de plantear la situación de una manera honesta, intentos de mediación por parte de ellos también. También cuentas con un ministerio fiscal que, cuando está especializado, que suele ser en juzgados con lo que yo estoy, es la mirada, digamos, imparcial de la situación, que te plantea cómo lo ven ellos desde fuera. Tienes un sistema de recursos que afortunadamente funciona bien, es decir, lo bueno que tiene las resoluciones judiciales es que todas son recurribles, y si te has equivocado, la audiencia provincial te lo va a rectificar. Hay que confiar en el sistema. Que te puedes equivocar, sin duda, todos nos hemos equivocado alguna vez. Es imposible que con la cantidad de decisiones que tomamos al día, alguna no esté mal. Pero también lo haces con la ilusión de que muchas veces no te equivocas, o la mayor parte de las veces no te equivocas, y que a veces las partes necesitan que alguien imparcial les diga determinadas cosas y que les imponga determinadas rutinas y determinada manera de funcionar, que a la larga quiero pensar que acaba beneficiando a la familia. Es verdad que hay asuntos que son totalmente irreconciliables y totalmente sin ninguna solución, y otros que sí que acaban revirtiendo. En el caso de violencia de género que apuntabas al principio, pues yo creo que es algo bastante más difícil, porque muchas veces en un momento concreto no concurren unas circunstancias como para condenar a alguien, aunque le hayas establecido unas medidas cautelares, como es este caso, pero luego llega el momento del juicio y realmente no hay pruebas para condenar.
y años más tarde, pues lo que a lo mejor en aquel momento no era tan grave o no era tan evidente, se convierte en una difícil situación e incluso en el caso como este, pues en un fallecimiento. Pero bueno, el tema de la violencia de género, yo creo que el error parte de pretender solucionarlo con derecho penal. Yo creo que el derecho penal al final es cuando interviene, la violencia de género ya se ha producido, como casi todos los delitos. Yo creo que hay que intentar que la justicia funcione cuando este delito se ha producido, pero que hay que actuar muchísimo antes, porque entonces hay muchas veces que ni siquiera con denuncia previa nos encontramos con situaciones de fallecimiento, de asesinato o de lesiones graves, y no ha habido una denuncia previa. Entonces, cuando te viene el derecho penal, poco puedes hacer ya por esas personas. Yo creo que habría que, de alguna manera, que en los juzgados no se limiten a juzgar o a establecer medidas de apoyo, sino que exista una verdadera red de apoyo previo, durante y posterior, cosa que yo creo que muchas veces falla. Estoy completamente de acuerdo, porque al final tengo la sensación de que es intentar evitar la enfermedad con el medicamento, cuando al final hay algo que ya existe, ¿no? Que son determinadas dinámicas que muchas veces no se pueden probar, que no se puedan probar, incurren que si tú tomas una decisión sin tener pruebas, pues al final estás faltando a la legalidad. Y fíjate que a mí esto me parece un poco problemático, porque tengo la sensación de que, y bueno, y para el entorno en el que yo estoy, esta opinión es bastante controvertida. Yo creo que si por 500 sentencias condenatorias, porque hay jueces que hacen bien su trabajo, una sentencia es la que tira a la basura el trabajo de muchísima gente que está intentando dignificar, ¿no? Y lo digo, creo que un poco porque también hace unos años empecé a conocerlo a través, de hecho, de gente que tenemos en común, de Gustavo, de Rosa también. Rosa me estuvo contando también cómo era su trabajo como jueza de instrucción. Claro, hay una limitación en la capacidad de obrar. Y yo pues debo pensar y debo imaginar, y creo que es así, que el juez responsabilidad moral social de digamos, de encontrar soluciones prácticas a cosas que tampoco son previsibles, porque nos creemos también que la violencia de género o la violencia doméstica o los abusos sexuales que puedan vivir unos niños son previsibles, pero no lo son. Y aquí es donde yo creo que entra el tema de la confianza de la gente en las instituciones. Y tu último libro, está muy relacionado con esto. Entonces me gustaría que nos explicases un poco en qué momento social crees que estamos, porque creo que tu mirada puede ser muy interesante. Pues mira, me preocupa especialmente este tema, el tema de la violencia de género. Yo no me dedico a ello y no soy especialista, pero sí que me preocupa especialmente el mensaje que se está lanzando. En el caso concreto este que estamos hablando, el juez absolvió porque en su caso la denunciante retiró la denuncia, no hubo en el plenario ningún testimonio sobre lo que había sucedido en aquel domicilio. Y bueno, tenemos un sistema que es el que es un sistema en el cual se castigan conductas, no se castigan ideas, ni se castigan futuribles, ni se castiga prospectivamente, sino que se castigan conductas, hechos que resulten probados. En primer lugar, desviar la atención hacia el juez está enfocando mal el problema. El problema no es el juez concreto que en un momento determinado absuelva, que además creo que en este caso es correcta esa solución, sino que realmente quien asesina es el asesino, y quien comete un acto de violencia sobre una mujer es su pareja o su expareja, no es el juez ni es el sistema. Pero eso no es lo peor, que dentro de un tiempo pues me imagino que eso se diluye y ya no deja a todo el mundo de poner el foco en el juez. Lo peor para mí, y grave, es que se está trasladando a las mujeres una desconfianza en la justicia. Precisamente por eso que comentas, no se habla de todos los casos en los que la justicia está amparando a mujeres, que les está abriendo una puerta hacia unos servicios sociales, hacia unos recursos que también están vinculados a condenas o vinculados a órdenes de protección y demás. No se habla de la parte positiva que supone la protección policial en determinados casos, la búsqueda de un hogar para la mujer cuando tiene que salir precipitadamente de un domicilio con sus hijos y no ser localizada por su pareja. De eso no se habla, y eso también está movido por la justicia. Se habla de un caso concreto que además se desvirtúa y se transmite, desde mi punto de vista,
de manera desleal, pero además yo creo que interesada a determinadas mujeres, o a la mayor parte de ellas que no tienen a lo mejor la formación para entenderlo, la desconfianza en la justicia. Si tú trasladas a las mujeres la desconfianza en la policía, en la justicia, ¿qué les dejas? Les dejas la desconfianza en todo, no hay nada más, no hay nada más allá. ¿Quién va a protegerte? Las condenas a ser permanentemente víctimas, porque no van a tener jamás un resarcimiento de su dolor ni de su daño. Si tú vas a la justicia, a la policía, confías en las instituciones, obtendrás en su caso una condena, obtendrás en su caso una orden de protección. Algunas de ellas no lo tendrán, pero muchísimas de ellas lo tendrán. Es la única vía para conseguir que esas personas dejen de ser víctimas, o por lo menos, siendo víctimas, sean restituidas y se trabaje luego posteriormente en esa justicia restaurativa que necesitamos también en estos casos. Si no les das la oportunidad, tienes víctimas para siempre y personas además que nunca van a salir de ese círculo. Si acaso van a buscar a lo mejor un amparo efímero y de mala calidad, como pueda ser pues todos los movimientos estos sociales que surgen alrededor de determinados casos, pero al final luego no hay una conducta punitiva contra la persona que la comete. Light, de mala calidad, un sucedáneo de justicia que no convierte a estas mujeres en personas con una segunda oportunidad, con un futuro y con una posibilidad de pasar página. Entonces, eso para mí es lo más grave de todas estas dinámicas. Fíjate que esto es muy importante y tú lo estás diciendo y creo que hay que recalcarlo mucho. Casi siempre son... Este discurso sobre quien más repercute es sobre las mujeres más vulnerables y las familias más vulnerables. Porque, bajo mi punto de vista, las mujeres que tienen recursos para poder denunciar y para poder pensar que pueden confrontarse a una denuncia pese a que tengan ideas sobre que la justicia no funciona, toman el paso, dan el paso y deciden denunciar. El problema es todo lo que llega a las mujeres más vulnerables, ¿no? Desde las mujeres... De hecho, fíjate que creo que este discurso es problemático y beneficia mucho al patriarcado, porque al final no deja de decirle a las mujeres que su desconfianza en las instituciones es lo que las mantendrá vivas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, migrantes, en situación irregular, mujeres refugiadas, mujeres que, por ejemplo, no hablan el idioma y entonces sienten que están en una situación de indefensión, consideran a menudo que, claro, este discurso las está advirtiendo de que no se metan en la boca del lobo, cuando la boca del lobo realmente es donde ellas están metidas y que realmente yo creo que, y lo digo yo como también por experiencia, yo creo que no hay manera de mejorar el sistema para las mujeres más vulnerables si las mujeres vulnerables no empiezan a acceder al sistema para que veamos también cuáles son las deficiencias, ¿no? O sea, si no sabemos, por ejemplo, cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres prostituidas en situación irregular, realmente nunca vamos a poder legislar lo mejor posible para que estas mujeres puedan tener sentencias justas, ¿no? Pese a que obviamente tenemos legislaciones muy avanzadas en la materia. Pero la parte de experiencia, ¿no?, judicial, yo creo que es importante para que también los jueces tengáis esa base, que los actores independientes podamos reivindicarla de cara a las instituciones y que los políticos puedan nombrar el problema. El problema es que, claro, es un discurso que fíjate que yo creo que ahora se ha acentuado con el tema de la ley del solo sí es sí, porque ahora mismo la ley del solo, o sea, a raíz de esto, la extrema derecha lo que está reivindicando es hay que desconfiar de las instituciones porque por culpa de esta ley queda obsoleto completamente lo que ocurre a nivel judicial con respecto a los violadores. ¿Qué piensas de esto? Bueno, al final de todo este movimiento un poco caótico en el que cada uno busca un poco destacarse respecto del resto, yo creo que tenemos dos extremos de populismo que dañan de manera totalmente clara a los más vulnerables siempre, porque al final no nos engañemos, cualquier movimiento social, digamos, negativo, de desconfianza, de polarización, de enfrentamiento, a quien acaban perjudicando siempre más es a los más vulnerables, a los más pobres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a las personas que tienen menos recursos, porque al final son consumidores de recursos todos estos discursos. Al final no se destinan a las verdaderas fuerzas que son las necesarias para progresar. Te quedas como en una especie de enganche dialéctico que desvía totalmente y desenfoca totalmente en Twitter, el problema. Ahí en Twitter, todos. por ejemplo, pero también en el Parlamento, Sí. también en los parlamentos autonómicos. Vamos, tampoco hay que irse tampoco al Parlamento
Parlamento estatal. Entonces, por supuesto que esto es a quien más perjudica es a las personas vulnerables. En la esfera del maltrato sí que es verdad que yo creo que es donde más igualdad veo dentro de la negatividad de esa igualdad. Yo creo que hay mujeres vulnerables que realmente sí que tienen un buen apoyo de gente de su entorno o yo qué sé, porque tiene una fortaleza. Una naturaleza propia que sí que les lleva, y sin embargo veo a mujeres con muchos recursos que sin embargo también están metidas en una situación de otro tipo de maltrato, a lo mejor no vergüenza bueno, o control económico, control social, de otro tipo, a lo mejor no tan grave desde el punto de vista de lesiones o de dominio otro tipo físico, de maltrato. Otro tipo de maltrato. Por eso digo que no está tan claro que solamente perjudique este discurso, aunque sí que siempre, como digo, es más a personas vulnerables. Yo creo que en general es un discurso que favorece la desigualdad en general, o sea, todo lo que sea desconfiar en las instituciones y desconfiar en todo. Unos, por un lado, como digo, provocando que las mujeres no denuncien, hablando de los jueces machistas, olvidando además que la carrera judicial es fundamentalmente femenina, que hay muchísima gente joven que ha entrado, que evidentemente hay gente de todas las edades que puede ser machista, pero que cada vez esto es algo bastante más extendido, lo de la formación en perspectiva de género, la formación en todos los temas que tengan que ver con violencia. De hecho, yo he leído los manuales que tenéis los jueces desde el punto de perspectiva de género civil y penal. Y me parecieron brillantes. Pues si lees en el laboral momento. Ya entonces alucinas, porque el laboral es fantástico también. Sí. Pues tendré que consultarlo. Yo que he hecho los dos, he hecho el de civil y el de laboral. El de penal, como no me dedico al penal, no lo he terminado de hacer. A ver, realmente yo creo que efectivamente, por un lado, se está fomentando esta desigualdad mediante la desconfianza en las instituciones, y luego, claro, esto es un caldo de cultivo fantástico para el extremo contrario, para la negación de cualquier otro tipo de desigualdad, centrarse en digamos, en los errores de la contraparte para crecerte tú más. Y estamos ahora mismo en un momento difícil en general de las libertades y de los derechos, porque tenemos dos polos completamente opuestos que cada uno tira para un lado y nadie se centra en el verdadero problema, que yo creo que al final lo que hay que hacer es en trabajar en políticas de Estado sobre determinadas cuestiones que ahondan en desigualdad, y sin embargo aquí estamos enredados todos en una serie de debates dialécticos que no nos conducen a nada y que no mejoran la vida de los ciudadanos. Y que encima las políticas de Estado y las políticas públicas, que por ejemplo en este caso tienen que ver con los colectivos más vulnerables y con las mujeres, que no son colectivo, son la clave también para el trabajo que no podéis hacer vosotros. Porque es lo que tú dices, si una mujer necesita salir por patas de su casa porque está siendo maltratada y una vez segura decida tomar la decisión de ir a denunciar, porque también a veces no valoramos el factor psicológico de bajo qué condiciones se puede dar la calma suficiente para poner una denuncia, ¿no? Que es algo también que marca un antes y un después en la vida de muchísimas mujeres. Entonces, fíjate que yo creo que es como si la judicatura fuese el mar en el que desembocan todos los ríos, pero la mitad de esos ríos son disfuncionales. Es muy fácil no señalar estos ríos en los que las cosas no funcionan bien, porque son los mecanismos y no son el fin en sí, como puede ser una sentencia, pero que al final lo que hacen es esta falta de discurso que no responsabiliza al gobierno de lo que tiene que hacer y de las medidas que tiene que tomar para que los recursos vayan a donde tienen que ir realmente, y que se dedican, por otro lado, pues eso, al desprestigio de instituciones independientes, como es el caso del Poder Judicial, que yo, por mi formación y porque creo en el derecho, sí que creo que es una institución independiente. Ahora bien, creo también que, como toda institución que ha sido originalmente patriarcal, como todas las instituciones, ha sufrido una evolución concreta en la que de repente empezamos a conocer quiénes son las mujeres juezas, cuál es, digamos, el papel simbólico que empieza a tener una mujer jueza en la sociedad, y yo creo que tú, junto con otras mujeres juezas, formáis parte de esta nueva generación. Ahora bien, dentro del mundo de la judicatura,
¿Cómo son las dinámicas? ¿Qué sentido de todo? Bueno, en el sentido de, aparte de la meritocracia y de la cuestión de los méritos, que sabemos cómo funciona, ¿sigue habiendo que reparar por dentro? Y te lo digo, es una pregunta de verdad muy genuina, ¿eh? Porque tengo amigos hombres jueces que están completamente cualificados, son hombres feministas, son hombres que velan por los derechos de las mujeres, están profundamente consternados por los casos que han tenido. Yo sí que creo que la justicia puede ser reparadora para las mujeres, pero también creo que es importante que una jueza nos cuente qué pasa por dentro. A ver, yo creo que en general en la carrera judicial no es muy diferente a las dinámicas de otras organizaciones privadas y públicas. Es decir, como en toda organización pública, especialmente, no te haces, no consigues ser reconocido desde el punto de vista profesional. Es la sensación que tengo yo, ¿eh? No quiero con esto establecer así una categorización como que lo que dice Natalia Velilla es la verdad, sino que es mi opinión particular. Vale. Supongo que esa otra Voto persona particular. dirá otra cosa. Yo creo que poniendo sentencias, dictando sentencias y dejándote la piel en el juzgado no consigues gran cosa, profesionalmente hablando. Más que irte a dormir a la cama todos los días con la conciencia muy tranquila y dormir a pierna suelta. Para llegar a determinados cargos discrecionales, creo que incluso es un demérito. Es un demérito porque yo creo que el sistema de elección de los cargos discrecionales no dependen de la calidad jurídica o de la calidad profesional del juez, sino que dependen de otras cosas que son incompatibles con estarte dejando las pestañas en un juzgado. ¿Cuál es? Pues tener cierta... ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, pues tener determinados visibilidad en determinados entornos, o sea, es decir, tener conocidos, tener una formación extracurricular que si te dedicas a tu trabajo difícilmente puedes encontrar, salvo que, bueno, que no tengas otra vida que estás estudiando todo el día. Y depende mucho, y esto lo digo en el primer libro, y lo sigo creyendo, depende mucho del networking, que se llama, ¿no? De las relaciones que puedas realizar al margen de tu profesión. Si tú te dedicas a poner sentencias todo el día, tienes poco tiempo para networking, ¿no? El networking que tienes, pues a lo mejor es el de tus amigos de toda la vida, el de la universidad, tus padres, no es el networking bueno, que es el que te lleva a tener determinada responsabilidad. Entonces yo creo que no es muy diferente a lo que pasa en las empresas privadas, lo que pasa en otros lugares. O sea, al final se premia a quien se sabe relacionar bien y esto está cambiando, creo. En cuanto a género, yo creo que ahora mismo no es tan exagerado lo de que solamente los hombres alcancen determinados puestos discrecionales, se está empezando a abrir a las mujeres también, pero me gustaría creer que ha mejorado, pero yo creo que parte de una emulación de lo que hacen los hombres, es decir, creo que mientras que no haya una objetivización de los méritos para alcanzar determinados cargos discrecionales, que además sean controlables esos méritos, es decir, antes de convocar una plaza se diga, se necesita conocimientos de idioma, conocimientos de derecho propio, determinada experiencia en un órgano colegiado, determinada experiencia gubernativa, 1000 cosas, no sé, especialización en la materia, y que dentro de los que red de contactos que perjudica a las mujeres ya solamente por el mero hecho de que muchas de nosotras no tenemos, ya yo tengo más tiempo para hacer otras cosas, pero muchas cuando hemos estado en periodos de crianza no teníamos otra vida que la del juzgado y la de tu familia prácticamente, y el poco tiempo que te quedaba era para tus amigos y para tus allegados, o sea que yo creo que eso es el sustrato de esa falta de igualdad en la cúpula judicial. Yo esto lo sé porque yo ya te he leído. Y de hecho me ha fascinado la parte en la que hablas del tema de la crianza, bueno, desde las oposiciones hasta el tema de la crianza y demás. ¿Una mujer jueza puede conciliar con tranquilidad? Pues tengo que decir que sí. ¿Sí? Tengo que decir que sí, porque afortunadamente el trabajo de juez no exige una presencialidad permanente en el juzgado como pueda ser una oficina 8 horas allí. Es decir, los días que tienes juicio, los días que tienes guardias, los días que tienes, pues sí que tienes que estar permanentemente allí porque tienes un área de audiencia que atender, que son muchos días a la semana, pero luego sí que tienes la posibilidad de a lo mejor salir pronto para recoger a los niños o para estar en casa o para llegar incluso a comer a veces. Y luego el trabajo sigue. O sea, conciliar en el sentido de presencialidad. Luego sí que es verdad
que hay una carga de trabajo detrás que te obliga, pues cuando los niños han acostado, seguir poniendo resoluciones, el fin de semana en un ratito ponerte a poner también tus propias resoluciones, es decir, trabajando mucho, pero sí que permite flexibilidad horaria. O sea, yo creo que sí que en ese sentido sí que permite, bueno, y el de fiscal igual, o sea, yo creo que son trabajos que son privilegiados en ese sentido. Otra cosa es que trabajemos, porque muchas veces en tu casa trabajas el doble, casi que si te quedas en el juzgado. Yo creo que hay que reconceptualizar el concepto de conciliación. Sí, tienes razón. Vale. Sí, estoy de acuerdo. Lo pienso sinceramente. Pues fíjate, aparte de eso, y que creo que es muy importante, creo que una de las cosas que tú haces, y que de hecho yo también intento hacer, cada una supongo de manera distinta, pero creo que con el mismo objetivo, es hacer accesible el derecho a los ciudadanos. Y yo esto es una cosa, Natalia, que me doy tortazos para explicar que yo creo que el derecho tiene que ser accesible, que el derecho tiene que poder entenderlo el ciudadano medio, que al margen de los tecnicismos que usamos, tenemos que tener actores y actrices sociales como tú, por ejemplo, que puedan realmente explicar a la gente en qué consiste esto. Y creo que esto que tú haces, por ejemplo, en redes sociales y a través de artículos también que has escrito en prensa, has escrito en El País también, ayudaría mucho a que la gente entendiese la retaguardia de lo que significa velar al final por el Estado de Derecho, porque al final yo creo que es el eje clave sobre el cual la legalidad puede existir o no puede existir en un país. Lo que pasa es que hay que dar un paso antes de eso. Yo también estoy de acuerdo contigo, pero en los últimos tiempos yo me he dado cuenta que simplemente explicar el derecho se queda corto. Yo me he dado cuenta, he podido darme cuenta a raíz de la pandemia sobre todo y de las dinámicas que últimamente estamos sufriendo con esta polarización tan grande que tenemos, que antes de eso la gente tiene que entender el sistema. Es decir, yo creo que la gente, lo primero que tiene que entender es el derecho constitucional, es decir, el sistema que nos hemos dado. Tenemos un sistema en el que somos una democracia plena, una democracia dentro. Digo plena porque se nos ha calificado así por The Economist. En el ranking que hace todos los años esta publicación, España ha estado siempre, creo que son 21 democracias consideradas plenas, creo que España está siempre entre el 19 y el 20, algún año se ha salido fuera pero ha vuelto a entrar, o sea que no es que me lo inventé yo, se nos considera una democracia plena. Estamos dentro de la Unión Europea, somos considerados ya pues una monarquía parlamentaria solvente a nivel internacional, pese a que desde dentro lo veamos todo siempre muy negativo y muy feo. La gente no entiende que esto no es arte de magia, es decir, que nosotros no tenemos, yo no tengo la posibilidad de estar hablando en este micrófono ni tú hacer este podcast con total libertad para decir lo que te dé la gana, si detrás no hubiera habido un histórico. Es decir, tenemos unas libertades, tenemos unos derechos, tenemos un reconocimiento de unas garantías para que no nos aplasten demasiado los poderosos, aunque siempre hay luchas de poder, precisamente porque estamos en una democracia en la que se reconoce la separación de poderes, el sometimiento de los poderes públicos a la ley y la defensa de los derechos fundamentales. Y yo creo que la gente se le ha olvidado, o no tiene esa memoria colectiva, o no le importa demasiado, y empieza a ver con buenos ojos que exista un mayor control de los jueces por parte del Ejecutivo, que para qué necesitamos un Parlamento teniendo un Ejecutivo fuerte, que el rey debería empezar a meterse con el gobierno y empezar a no firmar los decretos del Congreso, empiezan a verlo como naturalidad, cosas que no dejan de ser ataques frontales a nuestro sistema, y que si existe ahora mismo unos derechos fundamentales reconocidos que tú puedes hacer valer ante los tribunales, que para eso están los tribunales, es porque existe un sistema que entre sí se contrapesa. Y luego ya después explicarás cómo se contrapesa. Es decir, lo de explicar el derecho está muy bien, pero primero hay que partir de una cultura democrática que no tenemos. Yo soy muy partidaria de que en la ESO, en vez de explicar tantas materias que muchas veces se olvidan y que tampoco son tan necesarias, yo creo que tendría que haber una asignatura obligatoria de Derecho Constitucional. Yo estoy completamente de acuerdo, y de hecho creo que es la base de todo, y que en eso entra la cuestión de la diversidad, el antirracismo, el feminismo, los valores democráticos que creemos que se tienen que elevar, y genera una conciencia democrática a los más jóvenes. Porque yo no sé tú, Natalia, pero yo veo a la gente de 18 años diciendo unas barbaridades que yo digo, ¿en qué momento nos hemos perdido? Porque hay algo que nos hemos perdido. O sea, esto que tú dices es clave, es como la gente no entiende el sistema, y el que no entiende el sistema hace que sean más susceptibles de comprar discursos populistas, y hace que sea, sobre todo, que, o sea, como que se genere una venganza a las instituciones, cuando en verdad
lo que deberíamos entender es que las instituciones están al servicio de los ciudadanos, pero que necesitan mantener autoridad. Y ahí es cuando yo te pregunto, la pérdida de la autoridad, ¿cómo se vive? La pérdida de la autoridad yo creo que, bueno, es evidente, siempre ha existido, también lo digo en el libro, no es una cosa nueva, la crisis de la autoridad, no, bueno, ya habló Hannah Arendt de la que hablabas al principio, ya hablaba de la crisis de la autoridad, o sea que esto no es algo nuevo. Lo que sucede es que yo creo que en España concretamente se está convirtiendo en un problema porque hay un desprestigio generalizado de las instituciones, no hay confianza en ellas. Se confunde autoridad con autoritarismo, se confunde autoridad legítima, que es aquella que emana directamente de la ley y por tanto que emana del pueblo, esa autoridad legítima, con autoritarismo, que sería el ejercicio patológico de la autoridad, que cuando éste se produce, el propio sistema lo anula, lo neutraliza a través de mecanismos políticos o de mecanismos judiciales o legales o como sea. La gente no aprecia lo que es vivir en una sociedad en la que la confianza en las instituciones, la autoridad legítima ejercida por quien tiene que ejercerla, es una garantía de paz y de estabilidad. Que por supuesto que hay que combatir los ejercicios desviados de poder, el autoritarismo o el ejercicio patológico de la autoridad, como defino yo el autoritarismo, pero concretamente la persona esta, el caso este, no de manera generalizada. La pérdida de confianza en las instituciones y en las autoridades legítimas lleva a que necesariamente tengamos que sustituir esa autoridad por otra, porque al final somos una sociedad que no se guía por cada uno hace lo que le da la gana. Tiene que haber alguien que guíe un poco a todos. O sea, Menos mal que no existe la autotutela. No existe la autotutela, porque entonces esto sería, pues fíjate, tengo hambre, entro en tu nevera y me como lo que tú tienes. O sea, es un poco tiene que haber alguien que ordene. La sustitución de esta autoridad lleva a buscar autoridades de peor calidad. Y estas autoridades de peor calidad ya no son la potestas antigua romana, que sería aquella que emana de la ley, la legítima de la que estoy hablando. Tampoco sería la autoritas, que sería la autoridad moral, esa confianza en los sabios, en las personas profesionales, en aquellos que conocen de un tema y que por tanto pueden hablar de manera razonada sobre algo y tú puedes creerles y dices, bueno, es que tiene razón, es que funciona de esta manera esto porque son gente que sabe de esto y no mi primo o mi prima que me ha contado otra cosa totalmente distinta. Entonces, la autoritas, que sería la autoridad moral, se ha sustituido por lo que se llama la celebritas, o lo que llamamos las celebritas, que sería un nuevo tipo de autoridad. Lo único que importa es que seas popular. Si alguien... Y tengas seguidores. Y tengas muchos seguidores. Entonces, un Twitcher o una YouTuber o TikToker empieza a hablar de un tema, el que sea, y sienta cátedra sobre cuestiones de las que no tienen ni la más absoluta idea, sin embargo, acaba convirtiéndose en un influyente. Hemos sustituido las autoridades que realmente pueden ejercer el poder de una manera razonada y además y sobre todo controlable por los propios mecanismos del sistema democrático por un tipo de autoridad incontrolable que además puede llegar a ser muy peligrosa porque puedes empezar a instaurar en los ciudadanos unas creencias que son contrarias incluso a sus propios intereses, como ha sucedido, por ejemplo, en pandemia, con todas las corrientes negacionistas del propio virus, con las teorías conspiranoicas que a menudo salen con cualquier tema, que al final acaban minando la propia sociedad y acabas siendo cada vez más difícil de gobernar. Entonces yo creo que ese es el grave problema que estamos viviendo ahora. Y la digitalización de la vida contribuye decisivamente a esta crisis nueva de autoridad que yo creo que está siendo bastante perniciosa, la verdad. Todo esto me lleva a pensar en la importancia de a quién y qué tipo de discursos legitimamos. Todo esto nace gracias de alguna forma, bueno, por suerte, por fortuna, por desgracia, no lo sabemos todavía del todo, a la democratización de las redes sociales, ¿no? Que de repente elevan a categoría de, es lo que tú dices, ¿no? Una persona que influencia como una persona legitimada que es lícito que diga lo que diga, ¿no? Al margen de que contradiga principios desde constitucionales hasta principios recogidos en la Carta de los Derechos Humanos universal, ¿no? Y esto me hace pensar en que es una crisis de valores. Es una crisis de valores en la que de repente, y esto estoy bastante metida en ello porque Hannah Arendt pues habla mucho de ello y Hannah Arendt ahora mismo es mi best friend. Pienso que mucho... habló de esto hace un siglo, o sea, que estamos hablando de alguien que habló hace un siglo de esto. Es brutal, es increíble ver que una mujer que hace tanto tiempo habló de esto, de repente yo pienso qué diría si viviese ahora mismo y viese como este enaltecimiento de los egos que tenemos desperdigado. Fíjate que creo que lo que está en juego es la verdad. Lo que está en juego es
o sea, esta balanza que de alguna forma logramos generar y crear de lo bueno y lo malo, de lo justo y lo injusto, de lo que está bien, de lo que no está mal, de las acciones que van en contra del sistema y en contra de la paz y la seguridad, que está cada vez más infravalorada, la paz y la seguridad. Y cuando digo la paz, digo una paz justa, una paz equitativa para todo el mundo. Y esta crisis de valores, lo que yo creo que puede generar en el medio y largo plazo es que cada vez más tengamos generaciones de gente que relativiza cosas que yo creo que ya no son relativizables, que pretende instaurar una duda que no puede ser una duda relativa, ¿no? Porque llevamos lo que tú decías antes, llevamos muchos siglos peleando por lo que tenemos, ¿no? Por cómo hemos instaurado democracias, por cómo éstas se desarrollan, por cómo en muchos sitios seguimos sin tenerlas, por cómo... Y yo creo, fíjate, que los que venimos de estos limbos en los que... Voy a intentar no mojarme porque llevo una gachita. En fin. No, pero los que venimos de estos limbos en los que el Estado de Derecho sigue teniendo carencias muy grandes, sigue siendo completamente legítima y legal la discriminación abierta en contra de las mujeres o la desprotección a los menores. Claro, yo tengo mucho respeto a la institución del derecho porque sé lo que es carecer de una institución que legitime tus derechos y que sobre todo te dé una voz como ciudadano de cara a poder reclamar lo que quieres, ¿no? Y esto es lo que yo creo que se está perdiendo en sociedades que yo percibo como profundamente inmaduras en su ejercicio de soberanía con respecto a sí mismos, porque, y hablo sobre todo de las nuevas generaciones, y no lo digo porque no creo que los populismos sean transversales, sino porque creo que es lo que nos tiene que preocupar ahora centralmente. Creo que no es todo el mundo, no es una mayoría, pero creo que este relativismo moral sobre que nada es nada y todo es todo, sobre que no sabemos muy bien cómo definir los conceptos sobre los que llevamos construyendo el mundo que tenemos desde hace siglos, es evidentemente una crisis. No solo de la humanidad, sino es lo que te digo, de qué tipo de mundo estamos dejando. Y yo creo que tú, que aparte de ser jueza, eres madre, sin querer yo entrar en esta cosa de ¿pero cómo es esto de ser madre? No, te lo digo ya desde esta cuestión como más humana, ¿no? Que yo creo que te eleva inmediatamente el momento en el que eres madre, porque creo que concibes otra cosa de la vida que quienes no lo somos todavía no lo sabemos. Y ya como para darle un mensaje de esperanza al mundo, que bueno, que yo creo que tú eres muy optimista, Natalia, sí, súper optimista. Y eso me parece muy bonito. Me gustaría saber, tú que tienes también hijos adolescentes, que no sé, cómo ves todo esto, ¿no? Y cómo podemos configurarlo sobre todo para cambiar el diálogo y para que el diálogo sea realmente un diálogo en el que no sean los mensajes simples los que prevalezcan, porque parece que lo que hace falta es escuchar un sí o un no, porque el mundo de repente es como un gris, o no es como un gris, no sé, esta es la sensación, y es una sensación de malestar que fíjate que estoy intentando colocar también con todo esto que está pasando de Palestina, en la que de repente un genocidio ya no es un genocidio y los crímenes de lesa humanidad nos parecen menos crímenes de lesa humanidad dependiendo de quién los sufre. No sé, yo tengo esta crisis y o sea, yo misma estoy viviendo esta crisis de bueno, porque somos seres sociales y escuchamos y convivimos y no podemos evitar que lo que atraviesa a otros nos atraviese a nosotros, incluso cuando pensamos que tenemos las cosas tan claras. Sí, bueno, yo soy optimista en cuanto a que creo mucho en la inteligencia colectiva. Yo creo que al final la humanidad no se ha destruido y llevamos unos cuantos siglos de existencia, unos cuantos milenios de existencia, porque yo creo que al final, como sociedad, somos al final capaces de salir de todo. Aunque es un poco naif mi planteamiento, realmente creo en ello. Creo que se da demasiada importancia a los casos negativos, es decir, a la gente que hace las cosas mal, a los jóvenes que hacen las cosas mal, y no se aprecia a la gente que hace las cosas bien y que son personas comprometidas. Entonces, ¿qué pasa con todo? La mala noticia es la que es noticia, la buena noticia no es noticia. A nadie le interesa que un médico haya conseguido salvar la vida de un paciente. Sin embargo, si a uno por una negligencia muere en el quirófano, automáticamente es noticia. Pasa exactamente lo mismo con este tipo de cuestiones. Yo creo que sí que existe una deriva peligrosa de individualismo patológico de la gente joven, fomentado precisamente por estas políticas identitarias que al final lo que hacen es encerrarte en ti mismo. Tú eres tan valioso como los demás y tus sentimientos son lo único que importa. Por supuesto que todo hay que respetarlo y todos somos personas y somos todos tan valiosos como los demás como personas, pero no todas las opiniones son igualmente
igual de cualificadas o igual de respetables, por así decirlo, y ninguna, desde mi punto de vista, ninguna idea que no tenga una vocación social, una vocación de apertura hacia los demás y de mejorar el mundo es inválida, desde mi punto de vista. Somos seres sociales, formamos parte de una humanidad y nada que a ti te vaya solamente exclusivamente bien a ti, es bueno. Tiene que ser bueno para ti porque también es bueno para otros y para otros que además construyen. Por tanto, yo creo que ese individualismo, esa manera de encerrarse, al final nos convierte en seres vulnerables, en seres fáciles de manejar. Detrás de todo esto hay un consumismo exacerbado. Yo creo que al final lo que se busca son súbditos de determinadas corrientes que en determinado momento interesan. Pero creo que la manera de revertir esto es precisamente hacer podcasts como este, es conseguir que la gente escuche voces cualificadas, que haya pensamiento crítico, pero eso, claro, tiene que pasar por la educación de los propios padres, porque si tú a la hora de tener hijos tampoco les inculcas esta capacidad de sorpresa, de sorprenderse, de no tener prejuicios respecto del otro, sino que, bueno, tú puedes tener una ideología política X, vamos a suponer, por ponernoslo fácil, pero puede ser una religión, puede ser, yo qué sé, cualquier cosa. Un partido, un equipo de fútbol, es que me da igual, tú puedes tener una preferencia sobre determinadas cuestiones, pero yo creo que la inteligencia surge cuando voy a escuchar al otro. ¿Por qué el otro está tan seguro de algo que para mí me parece una barbaridad? Vamos a escuchar. Entonces, cuando escuchas a otra persona, tienes dos opciones. Bueno, tienes dos cosas que te pueden pasar. La primera, que te reafirmes en tus creencias y dices, mira, pues estoy aquí, ya sé por qué creo en esto, porque lo que me está diciendo esta persona no me convence en absoluto. Y dos, de lo que te dice siempre habrá algo con lo que estés de acuerdo. Y por tanto, si hay algo de lo que te dice con lo que estás de acuerdo y hay un punto de unión con esa persona, ya hay algo que has construido. Y es ver a esa persona como persona, porque hay una despersonalización también de la gente. Yo creo que se confunden ideas con personas y cuando alguien tiene una determinada ideología ya automáticamente es un ciudadano de otra categoría o de distinta categoría, ya no es como tú. Y yo creo que está el fomento del espíritu crítico, de escuchar a otros, de leer periódicos que no leerías, de escuchar emisoras que no escucharías, de dialogar sobre temas que a lo mejor a ti te incomodan, pero que necesitas que alguien te dé su opinión. Cerrarse en banda, por ejemplo, un caso controvertido, la eutanasia, por ponerte un ejemplo. Me cierro en banda porque no... escucha las razones de quien cree que tiene que estar regulada como está regulada, escucha las razones de quien cree que no puede ser regulada, porque algo bueno sacaremos de esto. Y yo creo que se ha perdido la capacidad de diálogo y la capacidad de escucha, no necesariamente por hablar con alguien te va a contagiar como si fuese un zombie de su ideología y automáticamente te ha lavado el cerebro y se lo ha comido, ¿no? Yo creo que es una cuestión de tener esa altura de miras, esa visión periscópica de confirmarte y además entender a los demás, porque únicamente con el conocimiento pleno de la gente de la que te rodeas puedes buscar soluciones. Con prejuicios, desde luego, que no vamos a ningún lado. Es difícil, yo estoy de acuerdo y aparte yo creo que estamos en una situación un poco crítica en este sentido, pero yo creo que saldremos de esta y hay que fomentar sobre todo el espíritu crítico en la gente joven. Estoy de acuerdo y estoy de acuerdo sobre todo en esto que dices, ¿no? Cómo las políticas identitaristas también de repente están llevando hacia una personalización de todas las experiencias en las que pensamos que lo que nos pasa es lo violentados todo el rato, no susceptibles todo el rato de ser el objeto de violencia o ser el objeto de tal, porque creo que el mundo es más amplio que nuestras propias emociones, que nuestros propios sentimientos y por lo que tú dices antes, porque no somos más importantes que los demás. Y creo que lo que hay que empezar a reconstruir es el concepto de colectivo en el que empecemos a velar por los demás, ¿no? Y en que sobre todo nuestras luchas, fíjate que esto yo creo que lo he ido aprendiendo estos últimos años, entender que nuestras luchas tienen que beneficiar a todos y sobre todo tienen que contar con todas las diferencias que tenemos, ¿no? Y a mí me gustaría aspirar, por ejemplo, a una España, que al final no deja de ser mi segundo país, en la que esta polarización que tanto existe
al menos en lo básico, desaparezca, porque es absolutamente absurdo, y lo digo yo como extranjera en España, la cantidad de cosas sobre las que los españoles están de acuerdo, que no verbalizan, simplemente porque les da miedo en la esfera pública que parezca que están de acuerdo. Y creo que eso daría mucho sentimiento de cohesión social y un mensaje de esperanza muy grande. Y yo estoy muy agradecida de que estés hoy aquí. Muchísimas gracias, ¿no?, por contar conmigo. Todo lo contrario, yo encantada de participar en este podcast donde has traído a gente tan interesante y digamos, no me siento a la altura de lo que has traído, la verdad. ¿Qué dices? Próximamente, o sea, me apetece de hecho en algún momento hacer mesas como con jueces también, o combinar mesas de fiscales, de abogados, jueces y bueno, y sacar y poner temas encima de la mesa que también puedan acercar a la gente a entender mejor, a humanizaros, que esto es muy importante, y yo estoy eternamente agradecida a Gustavo por haberme llevado a aquella fiesta de cumpleaños. Sí, es verdad, que ahí fue donde nos conocimos. Micrófono en mano, pero cantando, no hablando. Nos conocimos cantando. Eso creo que ya fue un gran inicio, ya fue Natalia. Un inicio, efectivamente, sí, así ya justo antes de la pandemia fue, ¿no? Justo después de la pandemia, nos conocimos. Sí, pues muchas gracias. O sea que bueno, ya volverás por aquí. Muchísimas gracias a ti. Y yo creo que todo el mundo tiene muchísimo que aprender de Natalia. Nos vemos muy pronto. Y nos despedimos por hoy de Petit Comité. Muchísimas gracias a todos.